Bien, entonces el día de hoy vamos a ver este tema, ¿no? Área de regiones sombreadas. Muy interesante. También se ve en geometría, ¿no? Pero esto vamos a verlo desde el punto de vista del curso, ¿no? Razonamiento matemático. Tenemos aquí lo clásico, el área del triángulo, ¿no? Si ven aquí, área del triángulo, ¿no? Área del triángulo. ¿Ya? Que es base por altura sobre 2, ¿no? Base por altura sobre 2. Y aquí un punto muy importante que a veces muchos de ustedes quizá no se dan cuenta, es que yo puedo tomar este vértice, a ver, aquí, y puedo desplazarlo en esta línea y formar otra figura, ¿no? Como esta, a ver, algo así, ¿no? Si se dan cuenta, he desplazado ese vértice, ¿no? Que está en rojo hacia la posición donde se muestra el vértice de color rosa. Pero si se dan cuenta, por más que he hecho ese cambio, el área que me queda aquí internamente es la misma. Es el mismo área de la figura anterior, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque es la misma longitud de la base y es la misma longitud de la altura, ¿no? Recordemos pues que el área del triángulo es base por altura sobre 2. Entonces yo no he cambiado ahí el tamaño de la base ni de la altura. Sí he cambiado la forma de la figura, ¿no? Pero la base y la altura se mantienen del mismo tamaño, ¿no? Entonces es el mismo área. Y eso nos va a servir para otros ejercicios, ¿no? O para algunos problemas que vayamos a resolver aquí. A ver, para salirnos de dudas, ¿alguien ha descargado ya el archivo? Porque hay una de sus compañeras me dice que no está, el archivo. ¿Alguien ha descargado el archivo? A ver, repito, de los participantes, ¿no? Que están aquí en línea. ¿Alguien ha descargado el archivo de la clase? Hay una de sus compañeras que me indica que no está este material en la plataforma, pero yo sí lo visualizo. No sé si alguno de ustedes lo ha descargado. Pablo, ¿puedes activar tu audio? Sí, profesor. Pablo, ¿cuántas separatas son? 4. Excelente. Gracias, Pablo. ¿Alguien más que haya descargado? Entonces, tengan en cuenta eso sobre el triángulo, ¿no? Ahora, hay otra formulita también para calcular el área del triángulo. En función de dos lados, el ángulo que forman, ¿no? Y sería este, ¿no? La multiplicación de la longitud de los lados, el seno del ángulo que forman, y lo dividimos entre 2. Entonces, esta es otra formulita para calcular el área de un triángulo, ¿no?
Entonces, en este caso, no se olviden que deberíamos tener dos lados y el ángulo que forman esos dos lados, ¿no? Con eso es suficiente, calcularíamos el área del triángulo. También hay otra fórmula más, ¿no? El clásico teorema de Herón, ¿no? Tenemos los tres lados, vamos a calcular, ¿no? El perímetro, el semiperímetro, que sería A más B más C sobre 2. Aquí es semiperímetro, ¿no? Le han puesto letra A. Y eso sería el semiperímetro, ¿no? A más B más C sobre 2. Y ese valor lo multiplicamos por la diferencia del semiperímetro con cada uno de los lados. Lo multiplicamos todo, sacamos la raíz y eso sería el área, ¿no? Es un poquito más complicado, ¿no? Pero bueno, ya veremos cuál usaremos, ¿no? De forma más conveniente. Este es otro, pero ojo, mucho cuidado, este es otro, pero para triángulos equiláteros, ¿no? Recordemos que un triángulo equilátero tiene todos sus lados iguales. En este caso le han colocado letra L. ¿Cuál sería el área? Sería el lado al cuadrado por la raíz de 3 sobre 4, ¿no? Inclusive aquí te dan el valor de la altura, ¿no? Y me parece que aquí en función de la altura, ¿no? Entonces aquí sería h cuadrado por raíz de 3 sobre 3, ¿no? Entonces es otra fórmula más. También tenemos el área del cuadrado, mira, y me dan dos, ¿no? Esta de aquí tú sí o sí la conoces, ¿no? Lado al cuadrado es el área del cuadrado. Pero esta de aquí no es muy usada, ¿no? Pero también es importante. Diagonal al cuadrado sobre 2, ¿no? Es el área del cuadrado también. Área del rectángulo, ¿no? Largo por ancho. O el área del paralelogramo, base por altura, ¿no? Área del rombo, multiplicación de sus diagonales entre 2. Área del trapecio, base mayor más base menor entre 2 por altura. Ahí falta altura. Ahí falta aquí h. O en todo caso, lo que ha tratado de hacer esta parte es indicar que m, o sea, la mediana, o la base media, ¿no? La base media es base mayor más base menor entre 2, ¿no? Esa base media por h sería el área, ¿no? Ya, entonces cuidado con esas correcciones, ¿no? Aquí debe ser m, aquí debe ser p, ¿no? Cuidado con esas correcciones. Ya son dos errores de tipeo que están ahí en la separata. Bien, tenemos una parte más, una parte más. Aquí está, ¿no? Ahora con el tema de la circunferencia, ¿no? O con un polígono regular, ¿no? Dice aquí el área, ¿no? Del polígono regular, dice es el apotema por el perímetro, dice, ¿no? El apotema es, para aclarar aquí, el apotema surge de un polígono regular. ¿Qué es un polígono regular? Aquella figura que tiene el mismo tamaño, perdón, los lados del mismo tamaño y los ángulos también del mismo valor. Ese es un polígono regular. Entonces, si ustedes se dan cuenta aquí, van a formar una especie de triángulos, ¿no? Entonces, como la apotema es una altura, ¿no? Funcionaría como una altura, porque es la altura trazada desde el centro del polígono hacia el lado opuesto, ¿no? O hacia uno de los lados. Entonces, como todos tienen el mismo tamaño, acá sería, pues, ¿no? Apotema por A, ¿no? Sobre 2 por, ¿cuántos lados son? Son 6, ¿no? Por 6, ¿no? Y esto sería, pues, apotema por 3A. Y justo 3A, pues, es el perímetro, ¿no? Inclusive, ¿por qué sale el perímetro? Porque sumas todo y si divides entre 2 es perímetro. Pues, ¿no? Ahí está, ¿ves? Perímetro. ¿Ya? Listo. El círculo, ¿no?
¿Cómo se calcula el área? Bueno, el clásico pi r cuadrado, pero también se puede calcular de esta forma, ¿no? En función del diámetro, ¿no? Considerando que el radio, pues, es diámetro entre 2, ¿no? Entonces sería así. En vez de colocar radio, colocamos diámetro entre 2 y sale esta fórmula. Longitud de la circunferencia, o sea, ¿cuánto vale el tamaño de esta línea? 2pi por r, ¿no? En función del diámetro, pi por diámetro nada más. Ahora, si la circunferencia no es completa, el área que forma se llama sector circular, ¿no? Sector, porque es una parte nada más. ¿Cómo se calcula? Bueno, aquí sería R por L sobre 2, ¿no? R por L sobre 2. Y aquí, por ejemplo, tenemos, ¿no? L es igual a teta por R, ¿no? El teta tiene que estar en radianes, ¿ya? El teta, eso sí, por favor, el ángulo tiene que estar en radianes. ¿Y cómo se convierte a radianes? Simplemente lo multiplicas por pi sobre 180, ¿no? Si tienes 30 grados, le multiplicas por pi sobre 180, ¿no? Y te va a salir pi sextos, ¿ya? Y ese es el ángulo que tú tienes que considerar, ¿no? No en grados sexagesimales. Bien, ya con los ejercicios veremos más, ¿no? Sobre la aplicación de estas fórmulas. Ya, entonces trata de trabajar con la separata en mano. Ya es muy importante. Y me parece que en esta clase vamos a hacer los ejercicios en la pantalla. O algunos de ellos, ¿no? En la pantalla, porque van a ser complicado dibujarlos. No complicado, sino que va a tomarme tiempo en el cual pues podemos ahorrar para hacer más ejercicios. De repente podríamos empezar con el ejercicio 3, luego el 11, ¿no? Y esos dos sobre todo, ¿no? Serían un poco tediosos de dibujar. Ya, entonces voy a habilitar la pantalla para hacer esto. Y la resolución de la práctica la hacemos al final de la clase, ¿ya? No se olviden que la resolución de la práctica, así como lo hicimos el día martes en aritmética, también se va a hacer aquí, pero en este caso lo voy a hacer al final, ¿ya? Y después de esa resolución viene la práctica del día de hoy, ¿ya? La práctica del día de hoy. A ver, entonces un minuto. Vamos entonces a empezar con el problema número 3 y el problema número 11, ¿ya? A ver, en el problema número 3 me indica ahí hallar el perímetro de la región sombreada si el triángulo equilátero ABC tiene por área 18 raíz de 3. Si te das cuenta, te está dando el área, ¿no? 18 raíz de 3. Y te lo está dando para que tú sepas cuál es el tamaño de su lado, ¿no? Básicamente por eso. Porque lo vas a necesitar. Conociendo el tamaño de su lado, vas a conocer el radio de cada una de esas circunferencias, ¿no? Y todas esas circunferencias o semicircunferencias son idénticas, ¿no? A ver, vamos con la solución entonces, ¿ya? Si el área del... A ver, vamos a colocar aquí una flecha. Este que sea el tamaño del lado del triángulo equilátero, ¿ya? No sé si colocarlo aquí encima. Ahí está. Que sea ese el tamaño del lado del triángulo equilátero, ¿no? Vamos a llamarle A por el momento, ¿ya? Entonces sabemos que el área del triángulo equilátero sería A cuadrado raíz de 3 sobre 4, ¿no? Por la fórmula, ¿no? Por la fórmula
tú sabes que es así, pues, ¿no? A raíz de 3 sobre 4. Por dato, esto es 18 raíz de 3. 18 raíz de 3. ¿Ya? Por lo tanto, entonces, si nosotros hacemos la solución de esto, de esta ecuación que se ha formado, ¿no? Raíz de 3 con raíz de 3 se elimina, ¿cierto? Te quedaría a cuadrado igual a 18 por 4, ¿no? 18 por 4 es 72. 72 es 36 por 2. Y lo estoy colocando así porque vamos a sacar la raíz. Y la raíz sería 6 raíz de 2, ¿no? 6 raíz de 2. ¿Ya? La raíz ingresa a cada uno de ellos, pues, ¿no? Raíz de 36, 6 y raíz de 2 quedaría así nada más. Todo bien hasta ahí, ¿cierto? Por favor, si algo no se entiende, avisen, ¿no? ¿Ya? Es un triángulo equilátero. Por eso la fórmula que he colocado, ¿no? Es a cuadrado raíz de 3 sobre 4, ¿no? A sería el lado del triángulo, ¿no? Y eso por dato me dice que es 18 raíz de 3. Estamos igualando nada más para encontrar el valor del lado. Ahora, si ustedes se dan cuenta aquí, estas circunferencias son idénticas, cada una de ellas tiene un radio, y si se dan cuenta aquí, el valor de A sería totalmente igual a 6 veces el radio de la circunferencia, ¿no? ¿De dónde saqué 6 veces? Porque son 6, ¿no? Aquí he visto, aquí he colocado 1, 2, 3, 4, ¿no? 5, 6. Por lo tanto, entonces yo también de aquí deduzco que el radio vale raíz de 2. Listo. El radio de la circunferencia, de las semicircunferencias, sería raíz de 2. Profesor, ¿no sería 3R por lado? A ver, voy a agrandarlo aquí, ¿eh? Ese es un chiquito, uno pequeño, ¿no? Aquí, este de aquí está acá. Este es R. Y este es R. Cada uno tendría 2, ¿no? 2, 4, 6. ¿Sí? Salma, está bien ahí. No sé si te diste cuenta. O sea, son 3, ¿no? Así como ves aquí. Sí. Y el radio es del centro al borde de la circunferencia. Entonces habrían 6, ¿no? Sería 3 si fuese el diámetro. Del diámetro. Ya, ya. Gracias. Ya, listo. Ya, ahora, ya conociendo el radio, me dicen hallar el perímetro de la región sombreada, ¿no? Entonces, ¿qué te están pidiendo? Bueno, voy a remarcarlo un poco nada más. Con color celeste. Creo que este es muy grueso. A ver, te piden esto, ¿no? Todo este contorno. Y no solamente eso, también esto, porque esto también pertenece, esta línea pertenece al perímetro de la región sombreada, ¿sí? Y vamos a hacerlo lo más sencillo posible, ¿ya? No vamos a calcular uno por uno, sino vamos a analizar una semicircunferencia. Si tú analizas una semicircunferencia, ¿no? Quizá esta que está aquí, que estoy señalando con una flecha,
te darás cuenta que esta figurita aparece aquí también, pero de forma invertida, se podría decir, ¿no? Y aquí aparece otra vez, y aquí otra vez invertida, y aquí otra vez, ¿no? Entonces, al final, yo podría calcular uno de ellos, ¿cierto? Y multiplicarlo, pues, ¿no? ¿Cuántas veces? A ver, aparecen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, el resultado que obtendría de esta longitud más esta, la multiplico por 9. Entonces, ¿cuál sería la longitud? A ver, recordemos que la longitud de la circunferencia es 2pi por r, ¿no? 2pi por r. Pero aquí estamos hablando de la mitad, así que sería pi por r nada más. Esta longitud L, ya, sería la curva, ¿no? L sería 2, perdón, pi por r, ¿no? Que sería raíz de 2pi, ¿no? Porque r es raíz de 2, raíz de 2pi. Y esto de aquí sería 2r, ¿no? Y r hemos calculado que sería raíz de 2, así que sería más 2 raíz de 2. Ahí está. Y para la longitud total, ¿no? El perímetro, 2p, total, vamos a colocar aquí, sería eso de ahí multiplicado por 9, ¿no? Porque aparecen 9 veces. Inclusive podemos factorizar el raíz de 2. Y sería 9 raíz de 2 por pi más 2. ¿Sí? No sé si quedó todo claro. Quiero repetir de nuevo esto, quizá esto no quedó muy claro. Estamos tomando esta parte nada más. Esta parte. La curva y el diámetro, se podría decir. ¿Por qué? Porque esta misma figura se va a repetir aquí, 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 9 veces. Entonces basta que yo encuentre una de ellas, la longitud de una de ellas, como lo he hecho aquí, y le sume, perdón, y le multiplique pues por 9, ¿no? Esto aquí sería 2p, mejor le voy a colocar aquí 2p, y esto sería el perímetro de esta figura, ¿no? Que ven aquí. Por eso he colocado una flecha, no un entonces. Y abajo he colocado el 2p total, ¿no? El perímetro total. Ya está. Ya, el problema 11 me dice determine la longitud de la cadena. Si se sabe que AB es 12, ¿no? AB es 12. Bueno, está un poco ambiguo ahí la cadena. Sí. Ah, ya. Es que la curvita es raíz de 2pi, ¿cierto? Porque es pi por radio, ¿no? El perímetro de la circunferencia es 2pi por r, ¿no? Pero como estamos trabajando con la mitad es pi por r nada más. Ya, hasta ahí estamos bien. Ahora, la pregunta es, ¿por qué le sumo 2 raíz de 2? Porque esta sección, no sé si se ve aquí, esta línea que está aquí, esta, también se debe sumar, porque también pertenece a la región sombreada. El tamaño es 2r. Como r es raíz de 2, el doble sería 2 raíz de 2, ¿no? Por eso le sumamos. Esto de aquí pertenece a la curva y esto de aquí pertenece a la línea, al diámetro. ¿Ya? ¿Quedó claro? Ya, listo. Ya, aquí, determina la longitud de la cadena. La longitud de la cadena, si se sabe que AB es igual a 12, dice.
Bien, ¿cuánto sería el valor de R1 más R2 más R3? Sería 6, pues, ¿no? Sería 6, porque aquí sería R1, aquí sería R1, R1, R2, R2, R3, R3. Toda esta línea es 12, por lo tanto, la mitad sería 6. Así que R1, R2 y R3 sumarían 6. ¿Me servirá eso para el cálculo de la cadena? Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque recordemos que la longitud de la semicircunferencia, ¿no? Que en este caso sería L1, la cadena sería esto, ¿no? Esto que está aquí, ¿no? L1, ¿qué cosa sería? Pi por R, ¿no? O sea, pi por R1, ¿no? Repito, ¿eh? La longitud es 2pi por R, pero la mitad sería pi por R. La mitad, ¿no? 2pi, perdón, pi por R, ¿no? L2 sería pi por R2. Y L3 sería pi por R3. Y justamente L1 más L2 más L3 sería la longitud de la cadena, ¿no? L1 más L2, ¿no? Más L3 sería la longitud de la cadena. Y eso es pi por, ¿no? Factorizando, R1 más R2 más R3, ¿no? Y eso ya lo habíamos calculado. Vale 6, ¿no? Entonces, la longitud de la cadena es 6pi. Ya está. ¿Ya? 6pi. Y esa sería la respuesta a ese ejercicio. A ver, podríamos hacer entonces... Sí. A ver, la longitud de la cadena es la línea en morado, ¿no? La línea en color morado. El radio de la circunferencia aquí es R1. También sería pues esto que está aquí, ¿no? Por eso he señalado R1, R1, R2, R2, R3, R3. ¿Por qué? Porque el tamaño de esta longitud dice que es 12. Entonces tenemos en este caso, a ver, voy a colocarlo por aquí, 2 veces R1 más 2 veces R2 más 2 veces R3. Todo eso por dato es igual a 12. Si sacamos la mitad, nos quedaría esto, ¿no? R1 más R2 más R3 igual a 6. Ahora, L1, L2 y L3, ¿de dónde provienen? Le he llamado L1 a esta semicircunferencia, L2 a esta otra y L3 a esta de aquí arriba, ¿no? L2 y L3. ¿Cómo se calcula la longitud de la semicircunferencia? Como pi por su radio, ¿no? Entonces, como el radio es R1, L1 sería pi por R1. Lo mismo para L2 y para L3. Si sumamos todo, nos saldría L1 más L2 más L3. O sea, esto, L1 más L2 más L3. Ahí está, la longitud de la cadena. Y si sumamos por acá, me va a salir pi por R1 más R2 más R3. Estos tres suman 6, ¿no? Por dato. Lo habíamos descubierto ya. Entonces la longitud de la cadena es 6pi. ¿Ya? Y eso sería todo. ¿Ahora sí está claro o...?
¿Queda todavía alguna duda? Listo. A ver, podríamos hacer el ejercicio número 5 y 6. A ver. Un momentito, ¿ya? Voy a borrar ya estos ejercicios y colocar el ejercicio 5 y 6. No, 5 y 9. 5 y 9. Listo, tenemos ahí ahora el ejercicio 5 y 9. ¿Ya? Nos piden el área de la región sombreada. Ahí claramente se ve cuál es, pues, ¿no? Cuál es el área de la región, perdón, o cuál es, ¿no? Está señalándome cuál es la región sombreada, ¿no? Todo esto que está aquí, ¿ya? Bien, para esto vamos a hacer lo siguiente. Voy a trazar aquí una diagonal. Y quiero que se den cuenta de lo siguiente. Esta mitad es igual a esta otra, ¿no? Son iguales, ¿cierto? Son iguales, ¿no? Esta parte es igual a esta otra parte. Ya, ahora, también voy a hacer esto. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Voy a tratar de calcular esta sección, pues, ¿no? Esta que no se conoce, que voy a pintar en verde. Esta, ¿no? ¿Ya? O en todo caso, la de aquí. Esta de aquí. Ya está. Ya, esa de ahí voy a calcular. ¿Y cómo lo calcularía? Si ustedes ven aquí, tengo un cuarto de circunferencia, ¿no? Esto que está aquí es un cuarto de circunferencia. Entonces, si al cuarto de circunferencia le quito el área del triángulo, ¿no? Esta área que está aquí, me daría pues esa área en verde, ¿no? Que he querido calcular, ¿cierto? Esta área en verde que he querido calcular. Entonces, eso voy a hacer. Ya, eso voy a hacer aquí. ¿Cuál es el área del cuarto de circunferencia? Sería un cuarto simplemente del área total, ¿no? Que en este caso sería pi por r cuadrado. ¿Y el radio cuánto valdría? Si todo el lado es 8, cada mitad sería 4, entonces el radio es 4. Ahí está. Ahí tendría el área del cuarto de circunferencia, ¿no? Repito, es un cuarto del área de la circunferencia. El radio es 4, ¿no? Si todo esto mide 8, cada mitad sería 4, ¿cierto? A eso recordemos que tenemos que quitarle el área del triángulo, ¿no? Que es rectángulo e isósceles, ¿no? Porque es el mismo radio. 4, 4. Entonces sería base por altura, 4 por 4 sobre 2. Listo, resolvemos esto y me saldría 4 al cuadrado 16 entre 4, 4pi. 4 por 4, 16, entre 2, 8. Entonces, esto que me ha quedado en rosa sería el tamaño, o sería el área, de esta que voy a pintar también en color rosado, ¿no?
de esta zona, ¿no? ¿Sí? Ahora, no sé, le podríamos llamar letra representar con una letra A, ¿ya? Esa área. Ya, pero yo no quiero eso, pues, ¿no? Quiero toda el área que está pintada en color gris. Y si se dan cuenta, ¿no? Ese sería un primer punto, y un segundo punto sería, si se dan cuenta, sería todo el área del cuadrado, que sería 8 al cuadrado, ¿no? El área del cuadrado, 8 al cuadrado, quitándole el doble de este valor, pues, ¿no? El doble de este valor. ¿Por qué el doble? Porque esa figura aparece 2 veces. Entonces algo así. ¿Ya? Si hay alguna duda, por favor, hablen antes de terminar el ejercicio para ganar tiempo. 8 al cuadrado 64 menos 8pi más 16, ¿no? Entonces esto sería 80 menos 8pi, ¿no? Ya si desean lo factorizan, ¿no? Factorizan el 8, que no es necesario tampoco. Ya, y ese sería el área de la región sombreada. Profesor, ¿y por qué el área de la región sombreada no es directamente 2 por 4 pi menos 8? Es que lo que he calculado es lo que pinté en rosado. No sé si se ve ahí. Le coloqué letra A lo que he pintado en rosado. Sí, por eso le digo, o sea, no quiero comprender muy bien por qué no es directamente 2 por 4 pi menos 8. Ah, ya. A ver. Quizá aquí está el detalle. Aquí, si te das cuenta de dónde sale el 4pi menos 8, sale de la diferencia de estas dos áreas. Lo que está en blanco representa el área del sector de todo esto, de esa curva, de todo esto. A eso le estoy quitando el área del triángulo, ¿no? Esto que he escrito en rosado. Entonces lo que me ha salido es esta zona. Pero a mí el problema no me pide esto de aquí. Si tú calculas el doble de A, o de 4pi menos 8, estarías calculando esta área, ¿no? Y a ti te piden otra cosa, te piden lo que está en gris. No sé si se ve lo que está en gris. Eso es lo que te piden. La parte sombreada es la parte gris, ¿no? Entonces aquí lo que he hecho es el área del cuadrado, quitarle el doble pues de esta área que hemos encontrado, ¿no? 4pi menos 8. Listo. En el problema 9, a ver, dice, calcula el valor de x si el área de la región sombreada es un cuarto de 48 menos pi menos c raíz de 3. Ya. A ver, ¿cómo haríamos este ejercicio? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a trazar líneas. Normalmente en estos ejercicios es bueno trazar líneas. Hacia aquí, hacia aquí. Por favor, en su material se ve, creo, más nítido que la región sombreada es todo esto, ¿no? Esto que se ve aquí, todo esto. Ya lo voy a pintar, pero lo voy a borrar porque no me va a incomodar ahí en la solución. Esta es la región sombreada.
esa zona, ¿ya? Incluyendo aquí este huequito y este también, ¿ya? Ya, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tratar de mover un poco algunas áreas. A ver, ¿cómo podríamos hacer aquí? A ver, mira, esta curva que voy a pintar verde, esta que voy a pintar en verde, ¿lista? La voy a trasladar aquí abajo. A ver, no sé, es una idea, a ver. Pero se estaría repitiendo esta zona, ¿cierto? Me quedaría entonces... No, tengo que moverlo a otro lado. A ver. Un cuarto de 48. A ver, si resolvemos eso, a ver qué nos saldría. Un cuarto de 48 sería 12, ¿no? Menos pi cuartos, menos 2 raíz de 3 sobre 4, ¿no? O sobre 3 raíz de 3 sobre 2, ¿no? Ese sería el área de la región sombreada. Ahí vemos que el 12 se le está quitando pi cuartos y raíz de 3 por 3 sobre 2. ¿Qué podríamos mover ahí para que se vean, para poder hacerlo más rápido? Mm, No creo que sea muy operativo, porque si no vamos a tener que operar un montón acá. Una de las áreas tenemos que moverlas a otro lado.
No ver traslado. Bueno, vamos a hacerlo entonces operativo nomás. Ya, a ver, aquí vemos que la mitad del cuadrado es un triángulo, ¿no? Esa parte no hay duda. Vamos a hacer algo similar a lo que hicimos aquí en el problema 5, ¿no? A este sector vamos a quitarle el tamaño perdón, el área de este triángulo y vamos a obtener esta partecita. ¿Ya? Y acá hacemos lo mismo ahora, pero a este cuadrado que vemos aquí, le vamos a quitar este sector, ¿no? Para encontrar esta curva. ¿Ya? Y ahora nos faltaría simplemente este pedazo de aquí. Este triángulo, ¿no? Curvilíneo se forma ahí. Tendríamos que calcularlo también, ¿no? Y ¿cómo saldría ese de ahí? Podría ser mmm, ¿cómo se podría calcular este triángulo aquí que ven aquí? Los otros ya lo tenemos ya. Falta ese pequeño nomás. Y se tiene que considerar, ¿no? Porque eso va dentro de este dato. Porque no veo el traslado. Debería trasladarlo a otro lado, ¿no? Para que forme así una figura ya más conocida, ¿no? Esa curva de ahí es un poco difícil de calcular. Bien, vamos a dejarlo pendiente ahí. Yo lo voy a resolver y les voy a mandar la solución, ¿ya? Como imagen, como un archivo más en la sección donde están las separatas, ¿ya? Voy a revisarlo y se los voy a enviar, ¿ya? La solución, hoy mismo. Hagamos el problema 1 para que se entienda esto del traslado. Ya, por ejemplo. Miren, si se dan cuenta me pide esta área que no es conocida, ¿cierto? No hay fórmula para hallar esa área. Pero aquí me dan informaciones importantes, ¿no? Como es el punto medio. Punto medio. Entonces, si aparece el punto medio, tendríamos que hacer lo siguiente, ¿ya? Si te das cuenta hay una cierta simetría, ¿no? En esta figura y podríamos colocar aquí el área de esta región sería la misma a esta otra, ¿no? Le estoy colocando área A y al otro área A, ¿no? Por la simetría. Ahora, cuando tenemos un triángulo y tú trazas la mediana, el área que se forma aquí es la misma de aquí. ¿Y eso por qué? Porque como tienen la misma base y estos responden a una misma altura, entonces el área es la misma. Entonces aquí también sería área A. Lo mismo ocurriría para aquí, área A. Ahora, si te das cuenta, aquí en el triángulo más grande, ACD, también hay una mediana, ¿no? Que figura así. Aquí punto y punto, ¿no?
¿Cuánto es el área aquí? En esta zona es 3A, ¿no? Aquí ya va área A, entonces esto debe ser 2A. Listo, entonces ya tenemos, mira, si el área, la mitad del cuadrado, ¿no? Mide 2A, A, 3 veces A, todo me daría 6A, ¿no? Entonces esto también me diría 6A. Entonces toda el área sería 12 veces A. 12 veces la región A. Y eso matemáticamente sería igual, numéricamente sería igual a lado al cuadrado, ¿no? Como el lado vale 12, sería 12 al cuadrado, ¿no? Que sería 144. En 12 pasa a dividir, entonces la región de tamaño A valdría 12. Pero a mí no me piden esto, ¿no? Me piden la región sombreada, que sería pues área X, le podríamos llamar. Sería el doble de esa área, ¿no? 2 por 12. 2 por 12, 24. Dos por 12, 24. Y listo. ¿Ya? 2 por 12, 24. A ver, vamos a hacer también el problema 7. En el problema 7 me pide la región sombreada también. ¿Ya? Y hay que tener en cuenta pues que esta figura, como ustedes la ven ahí, es difícil, ¿no? De calcularla si se trata de hacerlo mediante alguna fórmula. Entonces vamos a tener que hacerlo mediante resta de áreas, ¿no? El área del cuadrado, como ustedes ven aquí, este es un cuadrado. Voy a tener que quitarle la cuarta parte de la circunferencia, ¿no? Que se ve aquí, esta cuarta parte de circunferencia. Entonces al cuadrado le quito esta cuarta parte y me sale esta parte de aquí, ¿no? Esta curvita. Ya, entonces calculamos eso primero. El área del cuadrado sería 8 al cuadrado. Y como dije, le vamos a quitar la cuarta parte del área de la circunferencia, semicircunferencia, ¿no? Sería ahí un cuarto, ¿no? Como el radio es 8, ¿no? Aquí está el radio, sería el radio. Si yo completo, ahí estaría la circunferencia, ¿no? Ahí me doy cuenta que el radio es 8. Entonces sería un cuarto de pi por 8 al cuadrado. Resolvemos esto, nos saldría 64 menos 16 pi, ¿no? Ahí está. Ese sería el área, ¿no? De este triángulo curvilíneo. A eso vamos a tener que agregarle ahora también lo siguiente. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a calcular el área de este sector. De este sector. Y le vamos a quitar el área del triángulo. Y vamos a obtener esto de aquí. ¿Ya? Ahora, el área de ese sector se calcula, ahí ustedes lo tienen en su libro, ¿ya? También similar pi por r cuadrado. Por el ángulo que formaría aquí. Si ustedes se dan cuenta, la diagonal de un cuadrado, el ángulo es 45. Y esto lo dividen entre 360. ¿Ya? Lo dividen entre 360. Entonces a ese sector le vamos a quitar el área del triángulo, ¿no? Como el lado del triángulo es el mismo lado del cuadrado, entonces el lado del triángulo es 8. El otro también es 8. Entonces
sería 8 por 8 sobre 2, ¿no? Base por altura sobre 2. Listo. Entonces aquí queda resolver esto nomás, ¿no? Nos saldría, aquí abajo lo voy a anotar, 45 por 8 raíz de 2 al cuadrado, ¿no? Profesor, disculpe, esa es la fórmula de arco de la circunferencia, ¿verdad? Área del arco. Área del arco. Es pi r cuadrado por el ángulo del arco, este ángulo, que es 45, y sobre 360. Entonces sale aquí 16 pi. Y le vamos a quitar este resultado que sería 32. Ahora, estos dos resultados los tenemos que sumar, pues, ¿no? Este con este. Y vamos a hallar el área total, sombreada, ¿no? Si sumamos, 16 con 16 se eliminan. 64 menos 32, 32. Y ese sería el área de toda la región sombreada, ¿no? Que está sombreado ahí en gris. Ya hemos calculado por partes. No hay otra forma de resolver eso. Bien, entonces vamos a finalizar ahí. Voy a activar la práctica. La solución ya lo vamos a hacer, la solución de la primera práctica lo haremos la próxima semana, ¿no? Junto con la solución de la segunda, ¿ya? De la segunda práctica. ¿Alguna pregunta hasta aquí del problema 7? Profesor, Sí. profesor, ¿cómo le salió 16 pi? 45 por 8 al cuadrado, por 8 raíz de 2 al cuadrado, entre 360. Ya, ¿Ya? profesor, gracias. Tienes que multiplicar 45 por 8 al cuadrado, ¿no? Raíz de 2 al cuadrado es 2 entre 360. 45 por 64 por 2. Todo eso entre 360 me sale 16, ¿no? Y el pi va al costadito, ¿no? Ya, listo. Entonces voy a dejar de compartir si no hay ninguna pregunta para habilitar la práctica, ¿ya?